buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Notivisión. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar de inmediato con el detalle de las informaciones, porque en nuestro país 12 instituciones resguardarán la seguridad de las personas durante esta Semana Santa. Con el fin de garantizar el orden y la seguridad durante esta Semana Santa, 12 instituciones del país destinarán recurso humano y móvil en todo el país, especialmente en los principales centros de atracción turística, religiosos y centros comerciales. Hay muchas áreas en las que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos en las carreteras, cuidar los falsos adelantamientos o los excesos de velocidad para proteger la vida. También en carretera no se debe conducir si se ha consumido alcohol para proteger la vida. Si hay ingresos a la montaña, a hacer paseos, debe seguirse las recomendaciones para proteger la vida, para que no tengamos personas que se nos extravíen. Igual, si estamos en áreas de conservación, debemos respetar la vida silvestre, tanto la flora y la fauna. Si los costarricenses vamos a las playas, debemos respetar el mar, debemos fijarnos en las corrientes y debemos estar atentos para proteger las vidas de las y los costarricenses. En conferencia de prensa desde la plazoleta Pancha Carrasco del Ministerio de Seguridad Pública, el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, dieron a conocer los detalles de la estrategia preventiva y operativa que se ejecutará en este periodo de alta movilización turística, según el Plan Operativo de Atención Primaria. En la actividad, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, estuvieron presentes también efectivos y unidades de los cuerpos de seguridad y atención primaria del país. Durante la Semana Santa, tanto las actividades de fe como las actividades de esparcimiento se hagan en el amplio sentido con la mayor seguridad, tanto en carretera, playas, montañas, en los distintos espacios, como siguiendo los distintos protocolos de cuidado frente a la pandemia. Y eso es muy importante, porque necesitamos mantener los números bajos para seguir protegiendo a nuestro país mientras avanza los procesos de vacunación. En total estarán al servicio del país 4.323 funcionarios, 697 vehículos, 284 motos, 56 ambulancias, 98 máquinas extintoras, 29 grúas, 22 microbuses, 54 embarcaciones, 12 cuadraciclos y 5 aviones. Este recurso estará disponible en los lugares prioritarios de intervención establecidos y también en ciertas rutas como la 27, la zona atlántica y la norte. Vamos a desarrollar operaciones, tanto policiales como los cuerpos de emergencia, en zonas donde habitualmente tenemos presencia de vacacionistas. Por ejemplo, en el GAM y zonas montañosas del GAM, como Volcán Poás, Volcán Barba, Volcán Irazú, Volcán Turrialba, en el sector de La Fortuna, toda esta área de las cataratas, Río Celeste, las áreas de conservación, el Mirador Orosi y Ujarrás. Por ejemplo, en Pacífico Central, playas del Coco, Sámara, Tamarindo, Playa Panamá, Nosara, Cóbano, Punta Arenas, Caldera, Jacó, Dominical, Zancudo, Pavones, Playa Hermosa, Bahía Ballena. En el área de Caribe, por ejemplo, Canales de Tortuguero, Puerto Viejo, Cahuita, Playa Bonita, Puerto Vargas, Cocles, Manzanillo, Moín. Además, en el tema de las rutas, que para nosotros es tremendamente importante, que las personas se movilicen con seguridad, con prudencia. Si van a tomar, les recuerdo, por favor, no conduzcan, si van a tomar licor. Entonces vamos a tener operaciones en la ruta 32, toda la ruta 32, la ruta 10 hacia Turrialba, la ruta 36 al Caribe Sur, la ruta 4 en la zona norte y la ruta 35 en Pacífico. Desde el Valle Central hasta el sector Pacífico, ruta 27, ruta 1, ruta 34 Costanera, ruta 155 Belén Tamarindo, y en el sector sur, ruta 2, el Guarco, el Empalme, cruce de Río Claro, Ciudad Neily, puesto de Barú, el Brujo y kilómetro 35.
La vigilancia se realizará a las 24 horas del día. El objetivo es garantizar el orden y la seguridad en todo el país durante Semana Santa, así como proteger a la población frente a la pandemia. La Superintendencia de Pensiones y el organismo el crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. Martes de feria, descuentos especiales en variedad de productos. Aproveche mayor ahorro en los productos del día. Todos los martes son de feria en Copetarrazú Supermercados. Gracias por continuar informándose acá en Notivisión a través de Canal Alta Visión. Hoy en nuestra entrevista del día nos acompaña el diputado de la República, don Eric Rodríguez Steller, quien pues el día de hoy se encuentra acá de visita, de gira en nuestra zona, y le damos las gracias por acompañarnos acá en nuestro estudio y conversar un ratico, ¿verdad?, de la agenda también país en este momento que se discute en la Asamblea Legislativa y la importancia también de ese acercamiento de los diputados con comunidades como estas. Bienvenido, don Eric. No, un placer y un gusto. Tenía rato de no venir por esta zona, así es que agradezco la invitación y estamos a las órdenes de todos ustedes como diputado de la República que uno es, porque a veces se cree que los diputados salen por provincia, pero los diputados somos diputados de la República, somos diputados nacionales, y yo creo que la importancia que tiene que ver esto es que uno tiene la obligación y el deber de conocer la problemática no solo de la provincia por la que salió electo, sino la problemática de todo el país y de las diferentes provincias y de las diferentes regiones particularmente. Perfecto, don Eli. Usted ha mantenido una insignia muy clara, ¿verdad?, en su gestión, y es no más impuestos. Pues comentémosle a la población también el por qué, y más en este momento tan crucial, ¿verdad?, donde se está discutiendo la ley de empleo público y pues la aprobación de ese crédito, ¿verdad?, con el Fondo Monetario Internacional, donde también hay oposición importante. Sí, definitivamente, permítame ponerme un poquito técnico como economista. Cuando uno quiere que una economía se reactive, lo que menos puede hacer es meterle más impuestos. Uno tiene que generar los recursos suficientes para la empresa privada, para que el emprendedor, y cuando hablo de empresa privada, hay gente que trata de ver mal a la empresa privada, ¿verdad?, de satanizar esa empresa privada. Y tenemos que acordarnos que cuando uno habla de empresa privada, también está hablando de micros, pequeñas y medianas. Gracias por continuar informándose acá en Notivisión a través de Canal Alta Visión. Hoy en nuestra entrevista del día nos acompaña el diputado de la República, don Eric Rodríguez Steller, quien pues el día de hoy se encuentra acá de visita, de gira en nuestra zona, y le damos las gracias por acompañarnos acá en nuestro estudio y conversar un ratico, ¿verdad?, de la agenda también país en este momento que se discute en la Asamblea Legislativa y la importancia también de ese acercamiento de los diputados con comunidades como estas. Bienvenido, don Eric. No, un placer y un gusto. Tenía rato de no venir por esta zona, así es que agradezco la invitación y estamos a las órdenes de todos ustedes como diputado de la República que uno es, porque a veces se cree que los diputados salen por provincia, pero los diputados somos diputados de la República, somos diputados nacionales, y yo creo que la importancia que tiene que ver esto es que uno tiene la obligación y el deber de conocer la problemática no solo de la provincia por la que salió electo, sino la problemática de todo el país y de las diferentes provincias y de las diferentes regiones particularmente. Perfecto, don Eli. Usted ha mantenido una insignia muy clara, ¿verdad?, en su gestión, y es no más impuestos.
pues comentémosle a la población también el por qué, y más en este momento tan crucial, ¿verdad? Donde se está discutiendo la ley de empleo público y pues la aprobación de ese crédito, ¿verdad? Con el Fondo Monetario Internacional, donde también hay oposición importante. Sí, definitivamente, permítame ponerme un poquito técnico como economista. Cuando uno quiere que una economía se reactive, lo que menos puede hacer es meterle más impuestos. Uno tiene que generar los recursos suficientes para la empresa privada, para que el emprendedor, y cuando hablo de empresa privada, hay gente que trata de ver mal a la empresa privada, ¿verdad? De satanizar esa empresa privada. Y tenemos que acordarnos que cuando uno habla de empresa privada, también está hablando de micros, pequeñas y medianas, de gente emprendedora, para ponerlo en términos muy claros, de gente que la pulsea. Y ese sector es el que uno tiene que buscar reactivar. Y ese sector está muy asfixiado porque, vea, el precio de la electricidad aquí es muy caro, las cargas sociales son muy altas, somos un país sumamente caro y no hemos hecho nada por rebajar eso, sino que cada vez se incrementa más. Recientemente se incrementó el precio de los combustibles y tras de eso uno va a castigar al pueblo con más impuestos, entonces jamás se va a poder salir de la crisis. Uno habla de algo que se llama política fiscal anticíclica y la gente dirá, bueno, ¿qué es eso de política fiscal anticíclica? Es precisamente cuando la economía se está contrayendo, como estamos nosotros actualmente, lo lógico sería aumentar gasto público, que sería una locura, ¿verdad? Porque tenemos problemas fiscales muy serios. Y la otra sería más bien reducir impuestos, que en este momento pues no hay mucho margen de maniobra. Pero no podemos seguir aumentando impuestos. Acordémonos que a principios de nuestra gestión se le dio una reforma fiscal que tenía años de estar ahí, tenía como 15 o 20 años de estar ahí durmiendo el sueño de los justos. Y entonces aquí es donde uno habla de la angurria fiscal, de la angurria del gobierno, ¿verdad? Esa glotonería del gobierno de tratar de acaparar cada vez más y más. Entonces lo lógico aquí más bien sería estimular a ese sector privado para que sea la locomotora que vuelva a mover la economía del país. Y esto es fundamental. Entonces yo les dije a ellos, ya se les dio una reforma fiscal que la desaprovecharon. Porque también hay otro cuento que nos han querido venir, nos han venido metiendo, y es decir, estamos mal económicamente por un asunto de pandemia y porque el mundo tuvo que recluirse, porque el mundo tuvo que entrar en cuarentena, entonces estamos mal. Y así no son las cosas, porque la economía del país ya venía mal antes de entrar a la pandemia. O sea, nosotros tenemos que acordarnos que antes de entrar en esta pandemia, el desempleo en Costa Rica era del 12%. No era un desempleo bajo. Hoy andamos alrededor del 20%, pero el desempleo ya era alto. No habían planes de reactivación. El gobierno de la República anunció la reactivación económica una vez, la reactivación económica 2 veces, 3 veces. Y es que hay algo claro, la gente que está en el gobierno no sabe reactivar la economía. Y si tras de eso le vamos a meter más impuestos a gente que ha perdido el trabajo, a empresas que han visto disminuidos sus ingresos y que han tenido que echar personal, porque esa es la realidad, o despedir personal. Y tras de eso le vamos a decir, van a pagar más impuestos, ahora que apenas algunas empresas sacan la nariz del agua en que nos ha tenido gobierno, nos ha tenido metido estos 7 años de gobierno PAC. Entonces yo pienso que es una injusticia para el pueblo costarricense pagar más impuestos cuando ya se tiene una reforma fiscal, ya se tienen costos muy altos, cargas sociales muy altas, electricidad muy alta, combustible muy alto, y yo creo que ya las empresas no van a resistir un nuevo garrotazo de impuestos en este país. Se ha hablado por mucho tiempo de la evasión fiscal, ¿verdad? Y grandes empresas. Incluso el tema de zonas francas, ¿verdad? Muy de la mano con esas empresas que pues requieren esa activación. ¿Qué ha pasado, verdad? Realmente son propuestas que quedan ahí, se le dice al gobierno, bueno, hay que, pues, como dices, tocarse la faja buscando, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van? Sin embargo, no vemos respuestas concretas ni que se trabaje en eso. Vea, el problema de la evasión, también yo no quiero ser populista, ni caer como dicen algunos. Mire, si resolvemos primero hay que distinguir entre evasión y elusión. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, porque hay gente que junta eso. Evasión es que yo por métodos ilegales no pago impuestos, ¿verdad? O sea, eso es una evasión, ¿verdad? Pero también mucha gente evade impuestos porque está en una economía informal, porque no les permite precisamente a aquellos trabajadores independientes incorporarse, aunque quisieran pagar impuestos, porque a la hora de ir a tributación directa les cobran yo no sé cuántos años para atrás, igual lo hace la Caja Costarricense de Seguro Social y así no podemos seguir. Ahí hay que darle facilidades a las personas.
Pero mucha gente evade, ya sea porque alteran su contabilidad y esto les puede traer problemas serios y que reportan 0 ganancias por decir algo teniendo ganancias. Eso obviamente hay que corregirlo. Se evade también cuando se pasan mercaderías por aduanas y no se pagan los impuestos respectivos. ¿Y dónde están los escáneres? ¿Cuánto llevamos hablando de los escáneres en las diferentes aduanas y todavía no vemos nada? Creo que hasta ahora vamos a empezar, pero ya hemos perdido mucho tiempo con este tipo de cosas. Pero yo lo que quiero decirles es, Estados Unidos, que tiene algo que se llama el equivalente aquí a tributación directa, bueno, más o menos, o a la policía fiscal, que es el IRS, ¿verdad? Estados Unidos, que la gente dice tenerle más miedo al IRS, al ISR, al IRS, ¿verdad? Al IRS, perdón. Estados Unidos no ha logrado bajar la evasión a cero. O sea, lo primero que quiero decirles es que la evasión, por más estricto que sea, siempre va a existir. Lo que hay que tratar es de disminuirla, pero es mentira que se va a llevar a cero. Y otra cosa es la elusión fiscal. La elusión es que yo, utilizando instrumentos legales, reduzco el pago de impuestos, por ejemplo, un leasing, por ejemplo, la misma depreciación, por ejemplo, el caso de si yo tengo pensión, yo pago una pensión voluntaria, entonces, o por el hijo, o por la esposa, o por el esposo, entonces eso se puede buscar créditos fiscales para tratar de pagar menos. Eso es totalmente legal. Y si usted me dice a mí, bueno, es que vamos a quitar todo eso, entonces las empresas se van a ir a otros países que les permitan aplicar eso y poder pagar menos impuestos. Entonces, vamos a ser claro, esa evasión y elusión sumadas más o menos es un 8%. O sea, más o menos es poco menos del déficit fiscal. Pero no vendamos humo. Decirle a la gente, mire, resolvemos eso y ya arreglamos el problema de las finanzas públicas. No, primero porque la evasión no se va a llegar a cero. Segundo, porque la elusión es totalmente legal, ¿verdad? Entonces, es mentira que con eso vamos a resolver. Digamos que logremos bajar la evasión fiscal en un 50%, o sea, pasamos de un 4% a un 2%, que sería muy bueno, y que obviamente eso nos lleva su ratito, pues entonces uno ahí podría pensar en que se hace un buen esfuerzo, pero vea que no alcanza, porque nuestro déficit fiscal anda alrededor del 9%, entonces no va a alcanzar definitivamente. Entonces, vender humo simplemente diciendo, si atacamos esto, resolvemos el problema fiscal, esto es totalmente falso. Y lo segundo, que también es muy importante, que debemos comprender, es que reducir la evasión y mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos son soluciones de mediano y largo plazo. No son que si las aplico hoy, ya con eso resuelvo el problema. Y tenemos un problema fiscal que es de corto plazo, que es de ya. Y con eso no voy a resolver un problema fiscal, con medidas de mediano y largo plazo, no voy a resolver un problema que es intrínsecamente de corto plazo. ¿Viene a ser el proyecto de ley del empleo público una curita más? ¿Realmente usted considera que tiene algunos aspectos importantes que se deben de rescatar o se debe de reformar? ¿Cuál es su posición en ese sentido? ¿Qué es lo que se discute ahorita en la Asamblea Legislativa? Claro, y es lo que nos tiene en este momento. Bueno, yo hoy solicité permiso para venir a hacer esta gira, pero estamos sesionando de 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde con un receso a mediodía para ir a almorzar y regresamos a la 1:30. Hay alrededor de 300 mociones. Es bastante cansado estar ahí oyendo, y eso que reformamos el reglamento y que ahora pueden hablar 5 minutos, si no de estas no salimos, pero ni con el otro gobierno, ¿verdad? En eso hay que ser totalmente claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? El empleo público, en realidad, por constitución política, el único régimen que debería existir es el régimen de servicio civil, y así lo establece la constitución política. En 1953, si de memoria no me falla, en el gobierno de don Otilio Ulate, se interpreta que ese servicio civil es únicamente para el Poder Ejecutivo, pero que el resto de gente puede tener su propio régimen, lo cual es inconstitucional a todas luces. Y entonces ahí empezamos a abrir portillos, y entonces ahí es donde dice, bueno, es que el Poder Judicial tiene su propio régimen, es que la Asamblea Legislativa tiene su propio régimen, es que las autónomas tienen su propio régimen. Entonces, eso es lo que empieza a hacer que un abogado, por poner un ejemplo, gane diferente en el Poder Ejecutivo de lo que gana en la Asamblea Legislativa, de lo que gana en el ICE, de lo que gana en el IS, de lo que gana en un banco. Y claro, esto es un problema seriosísimo, primero por el desorden, pero lo segundo es que hemos disparado
con este cuentito de que solo para el Poder Ejecutivo, primero hemos abierto esos huecos y hemos disparado mucho del gasto público en otras instituciones con respecto a esto. Entonces, volviendo a la ley de empleo público, cuando uno habla de empleo público, a mí me parece que va en la dirección correcta el meter a todos en la misma canasta. Pero vea usted que en la comisión empezaron a sacar a las universidades, empezaron a sacar a las municipalidades, empezaron a sacar a medio mundo, y entonces ahí es donde se empieza a hacer un hueco. Yo hoy me reuní con la señora ministra de Planificación en mi despacho, y lo que me dice doña Pilar Garrido es que sin sacar esa gente, con todo el mundo adentro, el ahorro sería más o menos de un 1.26% del Producto Interno Bruto anual, lo cual no es nada despreciable. Si empezamos a sacar gente y empezamos a hacer, para ponerlo en términos costarricenses, una guachacha, o sea, hacer esto muy ralito, ¿verdad? Entonces el ahorro sería más o menos de un 0,7% del Producto Interno Bruto mensual. Yo en lo particular estoy de acuerdo con una ley de empleo público, primero por el orden que yo le comentaba, y segundo por el hecho de que tenemos que ayudar a las finanzas públicas, no podemos seguir en esta fiesta, ¿verdad? Pero en una ley de empleo público, como lo dije en uno de mis controles políticos, donde o todos bailamos con la misma orquesta o todos nos quedamos sentados. Pero aquí no podemos estar con privilegios. Yo espero que con estas mociones, unas cuantas que hay, se arregle esto y tengamos una ley de empleo público de verdad que permita ese ahorro del 1.26% del Producto Interno Bruto. Y esto no va a solucionar el problema fiscal, totalmente de acuerdo, pero es un paso en la dirección correcta y es un paso en la dirección que debe tomar el país. Ok, importante, usted al inicio pues tocó un tema que creo que vale la pena rescatarlo ahorita, pues un diputado tiene representación nacional, don Eric, y es muy común en este tipo de regiones, si usted lo sabe, precisamente a partir de los próximos meses vamos a ver a muchos candidatos o posibles candidatos desfilar, ¿verdad?, por nuestras comunidades, y como ha pasado ya en todas las campañas, llegan a la Asamblea Legislativa y se desaparecen de nuestra zona, ¿verdad? Ha sido lo tradicional y lo común, ¿verdad?, de los partidos acá en la zona de Los Santos. La representación nuestra realmente no existe, son personas de la zona sur, de Pérez Celedón, de Desamparados. Es decir, realmente los ciudadanos de esa región no nos sentimos identificados en la Asamblea Legislativa, no tenemos un representante nuestro. Y a pedir los votos sí llegan. Sin embargo, hay problemas. Nuestra principal economía, por ejemplo, el café, el tema agrícola, pues sabemos el tema de banca de desarrollo nunca ha sido accesible realmente para los productores, muchas pymes y microempresas que tampoco tienen acceso. Infraestructura, por ejemplo, no tenemos un diputado que realmente haga control político, ¿verdad?, para ejercer presión al gobierno, a ministerios, en diferentes infraestructuras. Entonces, ¿qué podemos también decirle a nuestra gente? La visita suya el día de hoy y también cómo poder aprovechar. Todavía quedan meses ¿verdad?, de su presencia en la Asamblea Legislativa, y yo creo que es importante también aprovechar hoy esta visita. Sí, claro, varias cositas. Lo primero es que, hasta donde tengo entendido, ustedes no tienen un representante de la zona de Los Santos desde 1994, según me comentaba. 98. Bueno, 94, sí, 98, sí. El último electo aquí fue en 1994, sí, propio 94. De la zona. Porque obviamente vendrá gente de otra zona. Eso es un punto, claro, importante a la hora de rescatar. Claro. Ahora, lo segundo que uno tiene que ver es que antes se podía jugar un poco más. ¿Por qué? Ahora todo se ha satanizado, pero antes existía algo que se llamaban partidas específicas. Entonces había diputados, y pongo el ejemplo de Cachimbal en Cartago, ¿verdad? El Cachimbal creo que llegó 3 o 4 veces a la Asamblea Legislativa, una persona muy hábil para negociar su voto sobre algunos proyectos, pero obviamente buscando algunos proyectos que a él le interesaba en Cartago y que se podían realizar a través de partidas específicas. Pues obviamente eso se elimina. Entonces ese regionalismo que antes llegaba a través de un diputado por las partidas específicas, pues ahora los diputados están atados de manos en el sentido de que ya no pueden disponer de eso. Entonces lo que queda más es un ejercicio de presión política y de esfuerzo político para hablar con las autoridades y decir, bueno,
Yo estoy de acuerdo con esto, pero por favor, ayúdenme con el puente, por ejemplo, que vamos a ir a ver ahora, o ayúdenme con la iluminación de la cancha de fútbol, o ayúdenme con el gimnasio para la escuela X, Y o Z. Pero ahora se complica más este asunto, ¿por qué? Porque, repito, aquí todo se ha satanizado y todo se judicializa. Entonces, desde que se piensa en un político, se piensa que es un choricero y un ladrón por naturaleza, porque esa es la realidad de lo que dice mucha gente. Y lo que usted dice también es cierto. Eso se acuerdan cada 4 años cuando vienen a pedir el voto y después se pierden del panorama. Pero también hay algo importante. En Estados Unidos, que se tienen 2 tipos de cámaras, un sistema bicameral, o hablemoslo también en Argentina, una cuestión por el estilo, ahí sí se denota mucho más cuáles son diputados regionales, por decirlo de alguna manera, y cuáles son los diputados nacionales. Como nosotros estamos todos, que somos diputados nacionales, ahí casi que es la característica del diputado la que lo define, si pinta como un diputado nacional o si pinta más como un diputado regional. Entonces yo le podría decir, por ejemplo, que una persona a quien le tengo mucha estima, como Melvin Núñez Piña, es un diputado que maneja muy bien lo que es la región de Punta Arenas, y él está estrechamente ligado a ese tipo de cosas. Existen otros tipos de diputados que manejan más bien el problema, qué sé yo, fiscal, el problema de empleo público, el problema de reactivación económica, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no estén totalmente divididos, pues uno sí nota, pero lo que le da ese sello, de si es regional o nacional, es más que todo el comportamiento de cada diputado en este tipo de cosas. Yo, donde me han llamado, yo he ido, inclusive el sábado íbamos a hacer un partido para conseguir latas de zinc para la escuela de Fray Casiano en Punta Arenas, pero por los conflictos que ha habido en la zona, entonces, y por razones de seguridad, pues no lo vamos a realizar, vamos a dejar la actividad a posteriori, pero definitivamente, donde a uno lo llamen, uno tiene que ir, así es como tiene que ser, siempre y cuando la agenda se lo permita. Lo otro que hay que ver es que yo creo que de los 57 diputados, el único que no tiene aspiraciones presidenciales, del que yo estoy seguro soy yo, del resto yo no puedo hablar absolutamente nada. Entonces mucha gente está ahora dedicada más en la campaña política que en la propia labor legislativa, porque les interesa ir a una convención, porque les interesa ir a una candidatura, y entonces se descuida un poco el trabajo en la Asamblea Legislativa y lo convierte en un trabajo más difícil en un último año donde hablemos de todo un poco, porque la gente me dice, es que ya nos vamos. Y digo, pero ¿cuál ya nos vamos? Si nos queda año y un mes. Eso es el 25%. A veces en un 25% de gestión se puede hacer más de lo que se hace en todo el proceso. Pero los fuegos electorales, una vez que estallan, pues complica más la labor legislativa. De hecho, el primer año de la Asamblea Legislativa fue uno de los más productivos en los últimos tiempos. Sí, pero usted sabe algo. Yo la Asamblea Legislativa, porque mucha gente a mí me dice, mire, es que la Asamblea Legislativa aprobó tantos proyectos de ley. Y entonces, los presidentes buscan ir a golpe de tambor con todo para sacar todo lo más rápido posible. Es decir, yo fui el presidente de la Asamblea Legislativa que en estos 4 años, o en estos 8, en estos 20 años, aprobé más proyectos de ley. Yo citaba aquí la frase de don Alberto Cañas cuando decía, es que yo no creo en las leyes, y entonces le decían a don Alberto Cañas, a la sazón diputado electo de aquel entonces, pero si usted no cree en las leyes, ¿qué va a hacer a la Asamblea Legislativa? Y dice, a quitar leyes, porque aquí más bien hay demasiadas leyes. Entonces, medir la labor de una Asamblea Legislativa como si fuera una maquila de leyes, porque hay leyes malísimas. O sea, cuando usted ve una Asamblea Legislativa que aprueba una agencia espacial, sin tener recursos, cuando hay problemas de urgencia, y cuántas leyes de lo que uno llama leyes chayotes se aprueban en la Asamblea Legislativa, que yo creo que aquí hay que hacer una reforma de ley importante. Mire, que la municipalidad tal para donarle un terreno al INA, por decir algo, o un terreno al Ministerio de Educación, al Colegio X, eso tiene que ir a la Asamblea Legislativa para que nosotros lo votemos. Eso debería ser un asunto donde las mismas municipalidades pudieran hacer ese tipo de cosas sin pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces yo no juzgo la Asamblea Legislativa, y yo sé que esa es la vanidad de muchos presidentes, yo no juzgo la Asamblea Legislativa por la cantidad de leyes que se aprueban, sino por la calidad y la trascendencia de las leyes que se aprueban. Le voy a dar solo un ejemplo. Si uno juzgara al gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, usted menciona 5 cosas que hizo, pero 5 cosas que fueron trascendentales. O sea, uno habla de la creación de la Universidad de Costa Rica, de la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Código de Trabajo, de las garantías sociales, por darle 4 o 5 cosas. Y esas fueron leyes que marcaron un antes y un después. O si uno habla de la Junta Fundadora de la Segunda República, que gobernó a través de decretos ejecutivos, que estemos de acuerdo o no con algunos de ellos, pero uno puede hablar de la creación del ICE,
uno puede hablar de la abolición del ejército, uno puede hablar de algunas cosas, pero que han sido trascendentales y dejan huella. Pero ¿qué hago yo con aprobar 300 proyectos de donación de terrenos de la municipalidad X o la municipalidad Y a Lina o otro tipo de cosas? Entonces, yo creo que la productividad de la Asamblea no se debe juzgar por la cantidad de leyes que produce, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que hay un aspecto fundamental de la Asamblea Legislativa que se ha quedado muy votado, sobre todo con una posición tan complaciente como la que sí ha tenido, que es el control político. Y que aquí más bien han sido sumamente complacientes, y entonces 10 diputados oficialistas, que hay nada más, que son los del Partido Acción Ciudadana, han manejado y han propuesto la agenda de este país. Y por eso hay que tener cuidado con esos partidos tradicionales, esos partidos que dicen ser grandes, que ya no hay partidos grandes en Costa Rica. Cuando Liberación Nacional sale con un 15% en una encuesta, a mí me dicen, es que Liberación es el partido más grande. Le digo, no, Liberación es el partido menos pequeño. Pero ya esos partidos grandes, de 40%, de 30 y pico por ciento, esos partidos se acabaron hace rato, ¿verdad? Entonces, esos partidos han sido sumamente complacientes. Entonces, yo no sé con qué cara le van a decir ahora al pueblo costarricense que voten por ellos cuando ellos han cogobernado desde la Asamblea Legislativa y desde el mismo Poder Ejecutivo con el desastre de gobierno que tenemos con el Partido Acción Ciudadana. Perfecto. Muchas gracias, don Eric, por acompañarnos y esperamos tenerlo nuevamente por acá y hablar un poco más extendido, ¿verdad? Para servirle, ustedes me invitan y yo con mucho gusto. Tenía rato de no venir, pero siempre es agradable venir por acá, ya nos tomamos un buen café. Excelente. Y pues esta zona es una zona encantadora que realmente yo la he dejado de visitar por razones de agenda, pero que me trae muy buenos recuerdos y que le agradezco mucho la invitación que me han hecho. No, a usted las gracias y esperamos vernos pronto. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información acá en Notivisión. Continuamos con más información aquí en Notivisión. Hoy en nuestra sección Sonreír, Sentir y Vivir vamos a hablar sobre un tema que de una u otra manera todos hemos tenido que enfrentar en algún momento de nuestras vidas y se trata del duelo. El duelo no solo, pues, hablando de la pérdida de un ser querido, sino hay muchísimos tipos de duelo. ¿Cómo enfrentarlos y también cuáles son sus etapas? Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros de manera virtual Dilana Umaña. Ella es psicóloga y también encargada de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Acosta. Dilana, ¿cómo está? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bien, usted, Beatriz, gracias por la invitación nuevamente. Un gusto, más bien. Dilana, bueno, hablemos, ¿qué es el duelo? Bueno, el duelo es una palabra que usualmente utilizamos y esto nos referimos a el momento, ¿verdad?, en que tenemos que enfrentar alguna pérdida. Entonces es como lo que se vive después de una pérdida. Eso es lo que nosotros, las personas, le llamamos duelo, como a todo eso que sigue y cómo nos sentimos y cómo vivimos cuando tenemos algo que perdemos. Puede ser en diferentes modos, ¿verdad? Bueno, lo conocemos comúnmente, por supuesto, cuando tenemos el duelo por la muerte de alguna persona. También podemos pasar un duelo cuando rompemos alguna relación de pareja, por ejemplo. Podemos pasar duelos cuando terminamos en algún trabajo y pasamos a otro trabajo. También, por ejemplo, puede haber un duelo, digamos, los chicos y las chicas cuando pasan de la escuela al colegio, porque es una pérdida, ¿verdad? Entonces el duelo se vive cuando existe alguna pérdida, ya sea material de alguna persona o puede ser también situacional, como los ejemplos que acabamos de ver. Muy importante. Dilana, yo creo que nos enfoquemos en esta época de pandemia donde hemos tenido muchos duelos de una u otra manera. Obviamente muchos de los más dolorosos son las pérdidas de ese montón de personas que han fallecido debido al COVID-19, pero también muchas personas han perdido sus trabajos en algún momento y han tenido varias dificultades. Usted me decía fuera de cámaras que hay varias etapas del duelo. ¿Cuáles son, Dilana, y cómo enfrentarlos también? Claro. Bueno, antes de mencionarte las 5 etapas que podemos vivir las personas cuando tenemos un duelo,
Es muy importante eso que acabas de decir, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de todo lo que significó la pandemia para las personas, ¿verdad? Todos los cambios que pudieron haber habido en la vida de cada una de las personas y en cada una de las situaciones que nos desenvolvíamos. Y por supuesto que ha sido todo un duelo, ¿verdad? Desde el mismo momento en que la pandemia inició, nosotros pasamos por una etapa de duelo porque era un cambio situacional en nuestra forma de vida. Entonces, vamos a ver las etapas del duelo. Tenemos 5 etapas que les voy a mencionar. La primera etapa, cuando tenemos una pérdida o algún cambio, es la negación. ¿Qué es la negación? Bueno, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Cuando negamos o no aceptamos, no estamos de acuerdo en lo que está pasando, reclamamos a eso que nos está pasando. Y eso es muy común cuando tenemos un duelo, decir que no es cierto, que eso no puede estar pasando, no lo puedo creer, ¿verdad? Todo ese tipo de frases. Y eso es cómo se vive la negación cuando tenemos un duelo. Después podemos tener la etapa de la ira o el enojo. ¿Qué es eso? Bueno, obviamente nos sentimos frustrados, nos sentimos enojados porque tenemos una pérdida. Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, a mí me ha pasado y reclamamos, ¿verdad? De que perdimos a ese ser querido, de que por qué, ¿verdad? Que por qué pasa esto, por qué nos pasa a nosotros, por qué perdí mi trabajo, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Es la etapa de la ira o el enojo. Después viene la parte de la negociación, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya empezamos a entrar mucho más en nuestro duelo y empezamos a negociar con nosotros mismos. Aquí, en esta parte de la negociación, viene una parte muy importante que es el lidiar con la culpa, ¿verdad? A veces en el duelo nosotros nos podemos llegar a sentir culpables o responsables de la situación que pasó. Por ejemplo, no hice nada a tiempo, ¿verdad? Con esto del COVID yo he escuchado frases como, es que no le puse atención a los síntomas a tiempo, no llegué al hospital a tiempo, no compré el medicamento que tenía que comprar, etcétera, ¿verdad? Y nos empezamos a culpabilizar de un montón de cosas que pasamos en el duelo, ¿verdad? Y entonces eso es lo que tenemos que empezar nosotros a negociar con nosotros mismos. En realidad no somos culpables, es una circunstancia de vida y es una circunstancia por la que todas las personas tenemos que pasar en algún momento. Después de esto viene la parte de la depresión, ¿verdad? Que es donde se nos manifiesta la tristeza de lo perdido, ya sea de la situación, lo que hayamos perdido o a la persona, ¿verdad? Entonces, en la depresión, ¿verdad? Pues obviamente hay varios niveles de depresión, ¿verdad? Ahí lo importante es lograr identificar que sí, que todos tenemos derecho a vivir una etapa de depresión. Todas las personas tenemos derecho a sentirnos tristes en determinado momento, porque es una pérdida, es normal que nos sintamos tristes, por supuesto, pero debemos de aprender a identificar esa depresión, en qué momento ya nos está afectando en nuestra vida cotidiana, porque es peligroso que esa depresión se vuelva patológica, ¿verdad? Que ya esa depresión se vuelva incontrolable. Entonces, mientras la vivamos de una manera adecuada, entonces tenemos derecho a vivir la depresión, tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a limpiar el alma de nuestra tristeza, pues llorando, por supuesto, eso es natural. Y la última etapa que vivimos en el duelo, pues es la etapa de aceptación, ¿verdad? Es cuando ya nos damos cuenta, pues que sí, que tuvimos esa pérdida, que tuvimos ese cambio y que debemos de aceptarlo, que debemos de aprender a vivir con eso. Yo particularmente pienso, Beatriz, que por ejemplo cuando hablamos del duelo, la pérdida de alguna persona, algún ser querido, uno no lo olvida, ¿verdad? Yo pienso que uno aprende a vivir con eso, uno aprende a vivir pues con esa falta, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, recordando los momentos que vivimos con esas personas, eso es lo que tenemos, los momentos, y eso es lo que podemos mantener vivo para siempre, los momentos que nosotros hemos tenido. Es necesario siempre, así yo pienso que es fundamental que enfrentemos la culpa y que enfrentemos la pérdida, que sepamos que las pérdidas van a existir siempre, ¿verdad? Y tal vez yo lo hablo
tal vez al momento que lo hablo lo vemos como fácil decirlo, ¿verdad? Y es muy difícil, este tema es muy complicado de enfrentar, pero bueno, siempre, constantemente estamos enfrentando duelos. Entonces yo creo que lo importante es saber que tenemos que pasar por todas estas etapas para poder aprender a vivir pues con ese cambio de vida o con esa circunstancia. Perfecto, bueno, vamos a recapitular esas 5 etapas que usted nos decía: la negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación, por último. Milana, yo sé que, bueno, todas las personas tomamos un duelo tal vez de manera diferente, pero ¿hay algún tiempo estimado en el que se pueda pasar por estas 5 etapas y llegar a la aceptación? Bueno, yo no me animaría a decir, digamos, cuánto tiempo, ¿verdad? Es que todos los duelos son diferentes y todas las personas los enfrentamos de diferente forma. Lo importante, creo yo, no es cuánto duremos, sino cómo lo hacemos, ¿verdad? Que sepamos que tiene que llegar el momento de la aceptación. Si en determinado momento sentimos que ya es mucho tiempo y que no podemos pasar de etapa, que de verdad nos sentimos, por ejemplo, que nos quedamos pegados en la ira o en el enojo, ¿verdad? O que nos quedamos pegados en la depresión o en la culpa que nos lleva a la negociación, ¿verdad? O que definitivamente nos quedamos en la negación y no podemos pasar el enojo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que buscar ayuda, tenemos que darnos cuenta, bueno, cuando ya es un problema en mi vida. ¿Cómo me doy cuenta? Te digo, cuando ya nos afecta en las cosas de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Cuando ya solo pienso en eso, cuando el enojo ya no es solo por el duelo, sino es por todo lo que tengo a mi alrededor, ¿verdad? O igual la tristeza. Entonces, yo sí bueno, sé que hay diferentes teorías, ¿verdad? Que hablan de tiempos y así. Yo la verdad es que no me animo a decir un tiempo porque yo creo que pues cada persona enfrenta las etapas de una manera diferente y además todos los duelos son diferentes. No es lo mismo un duelo por una pérdida de un trabajo que el duelo por una pérdida de la muerte de un ser querido o el duelo por el rompimiento de una relación de pareja, ¿verdad? Son diferentes, pero en todos se viven las mismas etapas. Claro. Hablando específicamente de la pérdida de algún ser querido, en este momento de pandemia, pues pareciera que es más complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, ya las despedidas no son iguales. Por ejemplo, ya no se puede asistir tal vez la cantidad de personas que normalmente lo hacían a un funeral, o del todo tal vez hasta la familia no puede asistir porque tal vez pues, está en cuarentena por el COVID-19. ¿Afecta esto para poder superar esta situación de duelo, Dylan? Sí, claro. Sí afecta porque no estamos teniendo la despedida que estamos acostumbrados a tener, ¿verdad? De cuando perdemos a un ser querido. Entonces, evidentemente lo sentimos aún más triste de lo normal. ¿Por qué? Porque es como, a mí me parece súper triste esto que está pasando, ¿verdad, Beatriz? Están solas las personas, ¿verdad? Y es hacer conciencia de que la persona está sola y que es lo que toca hacer por la circunstancia de vida. Entonces yo creo que lo que debemos hacer todos y todas es buscar simbolismos para despedirnos de esa persona, ¿verdad? Igual hacer todo el ritual de despedida de maneras diferentes, ¿verdad? No lo podemos ver, bueno, ponemos una foto, ¿verdad? O pasamos fotos, recordemos momentos con esa persona, hablemos de lo que era esa persona, ¿verdad? No podemos reunirnos, bueno, no nos podemos reunir de forma presencial, pero sí pues virtual. O no podemos acompañar a la persona porque hay que respetar las burbujas familiares. Bueno, vamos en burbujas, por ejemplo, yo he sabido de funerales que van a las personas en sus vehículos, entonces igual se sienten que están haciendo ese ritual, ¿verdad?, de despedida, ¿verdad? Pero igual, yo creo que es muy complicado porque aparte de lidiar con el duelo por la pérdida de la persona, tenemos que lidiar con la circunstancia, ¿verdad? Pero sí se puede. Lo que yo creo es que debemos de buscar simbolismos que nos ayuden a despedir a esa persona como debería de ser, ¿verdad? Como deberíamos de ser. Y también que esto no va a ser para siempre,
en determinado momento podemos ir a visitar a esa persona donde sea que la persona la hayamos enterrado, ¿verdad? Según la creencia que tenemos. Y yo creo que la despedida espiritual la podemos hacer todos desde el momento o el lugar donde estemos. Dilana, ¿se vale llorar después o en el momento que estamos pasando un duelo? Y esto lo digo porque hay personas que pues se sienten o sienten que deben ser fuertes ante alguna situación de duelo, pero realmente a veces es necesario llorar. A veces no, Beatriz, siempre. Yo creo que yo siempre, a mí me gusta decir que los psicólogos nosotros no damos medicinas, ¿verdad? Porque no hay medicinas para el alma, no hay medicinas para eso. Lo único que nosotros tenemos para curar es la risa y el llanto, son reacciones emocionales comunes que tenemos las personas. Y yo creo que a veces es bueno llorar. A mí me parece que la gente tiene que desahogarse, y por supuesto que es bueno llorar. Si no lloramos, si no nos desahogamos, y como vos decís, ¿verdad? Pensamos que tenemos que ser los fuertes, vamos a estar acumulando eso y vamos a acumular el dolor, ¿verdad? Y no vamos a vivir el dolor como lo tenemos que vivir. No tenemos que acumular dolor, tenemos que vivir las etapas como vengan. ¿Por qué? Porque el día de mañana no vamos a poder lidiar con eso y nuestro cuerpo lo va a sacar por algún lado, ¿verdad? Todos los malestares emocionales que nosotros no logremos sacar, el cuerpo lo va a sacar por algún lado, ¿verdad? Y vamos a empezar a padecer de enfermedades, vamos a empezar a padecer de cosas, de malestares físicos, por no llorar, por sentir que debemos ser fuertes. Y no, nadie debe ser fuerte. Todo el mundo tiene derecho a sentirse mal, todo el mundo tiene derecho a llorar en alguna circunstancia, y todas las personas lo hemos hecho, ¿verdad? Yo no conozco a ninguna persona que nunca haya llorado. Eso no pasa. Yo pienso que el llorar es bueno, es sanar nuestra alma y dejar salir las emociones. Y además no solo lloramos por lo negativo, a veces también por lo positivo. Claro, por supuesto. Dylan, ahora vámonos al otro extremo. Esas personas que pues pueden perder algún ser querido, pero son personas muy fuertes, o que pues no sé de dónde sacan la fortaleza en ese momento tan difícil, pero no lloran. O sea, usted los ve muy tranquilos, muy serenos, que no quiere decir que no estén sufriendo, pero tienen otra manera de sufrir. Sin embargo, a veces pues la gente tiende a decir, mira, fulanito no está llorando, o fulanita no está llorando, y seguro ni lo quería, ¿verdad? Qué difícil también, ¿verdad? Comprender que todas las personas viven esto de diferentes maneras. Claro, es que todos tenemos diferentes formas para enfrentarlo, ¿verdad? Y tal vez él no llora, pero se queda en silencio, ¿verdad? Tal vez no llora, pero no sé, no puede comer, ¿verdad? O sea, todos tenemos diferentes formas de enfrentar y de mostrar nuestro sufrimiento. No significa que al no llorar no estamos sufriendo, ni tampoco significa que llorando estamos sufriendo, ¿verdad? Yo he visto gente llorando y que en realidad no está sufriendo, ¿verdad? Sí. Es que es lo mismo, es un tema de cómo nosotros lo vivimos y cómo lo enfrentamos, Beatriz. A mí me gusta mucho hablar de enfrentar y afrontar, ¿verdad? Enfrentar es cuando ya nos damos cuenta que tuvimos una pérdida, que tuvimos un cambio situacional, y afrontar es cuando ya tenemos que tomar alguna reacción ante la situación, ¿verdad? Entonces las formas de afrontar las cosas son diferentes en todas las personas. Yo creo que a nivel social a veces juzgamos mucho eso y no es justo, ¿verdad? No debemos juzgar las emociones de los demás por las reacciones que tienen. Es que cada quien enfrenta sus circunstancias como les sea más cómodo enfrentarlo. Perfecto. Bueno, yo sé que ya hablamos un poco de cómo manejar el duelo y esta situación, pero Dilana, para ir cerrando, ¿verdad? Específicamente, bien puntual, ¿qué aspectos debo poner en práctica para enfrentar y manejar el duelo del tipo que sea? Claro, yo pienso que muy importante es reaccionar y darnos cuenta que duelos hay siempre, ¿verdad? Y que tenemos que vivirlos, que tenemos derecho a vivirlo, pero que tenemos que vivirlo de una manera adecuada. También es muy importante ser conscientes de cuando estamos pasando por las etapas del duelo,
que si nos quedamos pegados en una de esas etapas y no podemos solos, podemos buscar ayuda. Siempre hay en donde buscar ayuda y siempre podemos salir de ahí. La parte de la expresión emocional es muy importante. Saquemos lo que nos hace sufrir de una u otra manera, pero saquémoslo, porque si no nuestro cuerpo va a reaccionar físicamente ante la falta de nosotros desahogar emocionalmente. Después, lidiar con la culpa, eso es muy importante, ¿verdad? Nosotros no somos culpables, somos responsables de enfrentar una situación de duelo, pero no somos culpables de lo que nos está pasando, ¿verdad? No podemos sentirnos responsables de la muerte de otra persona, ¿verdad? Debemos de enfrentar que es una circunstancia de vida, ¿verdad? Y que todos tenemos que pasarlo. Entonces, aquí es aprender a afrontar y conocernos, saber cómo es que nosotros enfrentamos. ¿Será que yo me pongo a llorar? ¿Será que no lloro? ¿Será que me da falta de hambre o que me da mucha hambre? Etcétera, ¿verdad? Todas las reacciones que pueden haber, pero es como autoconocernos y saber cómo podemos ir reaccionando. Y muy importante, saber que el duelo tiene diferentes etapas y que cada persona vive esas etapas en un tiempo y una forma diferente. Entonces respetemos nuestro tiempo, nuestro espacio y el de los demás. Perfecto, Dilana, nos quedamos con ese mensaje final. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema tan importante, que como lo decía, en algún momento de nuestra vida hemos pasado por algún duelo. Un gusto conversar con usted nuevamente. Muchísimas gracias, Beatriz. Nosotros hacemos aquí una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Llegamos al final de la presente edición. Muchísimas gracias por su compañía. Linda tarde.